Y es con muchísima alegría que una vez más estamos aquí desde el corazón de la educación, compartiendo y haciendo conversaciones de valor. En esta ocasión no solamente de valor, sino de emoción, conversación llena de pasión con una colega que nos visita desde Colombia, María Adelaida López, quien es una artista colombiana, como dije antes, pero además es una educadora que ha dedicado toda su pasión, toda su arte a la primera infancia. Y de esa manera, pues recibimos en nuestro país a una persona que tiene mucho que aportar desde su corazón para la niñez, en particular para la niñez de Colombia, pero con unas prácticas que pueden servirnos de referencia y ayudar a cada niña y cada niño dominicano y del mundo. Te damos la bienvenida, María Adelaida, qué bueno que estás aquí. Millón de gracias, de verdad que es un honor, Ángela, tenerme en este programa y darme la oportunidad de hablar desde el corazón. Qué bueno, el honor es todo nuestro. María Adelaida, de ti se habla cuando se habla de primera infancia, de AEI o tú se habla, nos sirve de referencia y para nosotros y para toda la comunidad 512 que sigue este programa es un lujo tenerte en nuestra isla y poder compartir y conversar. Todo esto que conversamos queda grabado y se discute, se debate, llega a las comunidades de nuestras maestras, de nuestros maestros y todo lo que conversamos pues va a esos corazones que trabajan en el verdadero esfuerzo que es a través de los niños, de las niñas, de sus familias y todo el impacto que lo que le podemos ofrecer genera para cada una de esas familias. Qué maravilla, mil gracias, Ángela. Este tiempo que he pasado acá he ido descubriendo cosas que, ¿sabes?, no había descubierto antes. Y es que compartimos muchas sinergias, tenemos retos comunes, tenemos unas iniciativas que se alinean muy bien y sobre todo compartimos este sueño de impactar la educación de calidad para los niños y las niñas. Sí, eso pensaba hace un momentito cuando conversábamos de que uno no está solo, sino que hay tantos corazones pensando en la niñez, pensando en la educación y aparte reconociendo que es a través de una buena educación que puede cambiar, transformarse ese futuro, pero para bien, que es lo que merecemos todos y es lo que merece cada niña y cada niño del mundo. Totalmente, y sabes que me encanta que lo estemos haciendo ahora, porque no podemos negar que estamos en una época muy compleja, que estamos enfrentando una crisis en la educación que nos invita a repensar muy bien lo que significa para todos nosotros, ustedes, nosotros en Colombia, yo creo que en toda la región, ¿no? Lo que es esta visión de la calidad, esta visión del aprendizaje que queremos llevar a los niños y a las niñas, sobre todo a todos los maestros, maestras, líderes educativos. Claro, y mencionas crisis y es algo que vivimos en común todo el mundo. Desde que empezó esta crisis de los últimos casi 3 años, pues pensábamos, mira, es muy fuerte, nos reta bastante, pero por primera vez estamos todos en la misma circunstancia y qué buena oportunidad para pensar en soluciones juntos y ojalá hacerlo cada vez más y acercarnos cada vez más, porque al final de cuentas cada uno desde sus países pues aporta para mejorar el país, pero la suma de cada país es la mejora del mundo y es el mundo en el que todos vivimos. Así es. Vamos a ver, María Adelaida, empezar un poco a conversar sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿Y por qué educación? ¿Cómo me defino, Ángela? Yo creo que eso es muy difícil con una sola palabra, pero a ver, yo soy una mujer, soy tía, soy educadora, soy mamá gatuna porque adoro mi gata Lili. Soy amiga, soy líder. Me defino así como un agente de cambio que tiene como propósito servirle, contribuirle a la cultura de la infancia. Soy artista plástica, me gusta llamarme escultora también. Qué bien, y nos encantaría ver ese arte que sale de tu corazón y tus manos. Qué cosa tan interesante. Gracias. ¿Y por qué siendo artista y líder, tomé esa nota, líder, agente de cambio,
que son cosas que definitivamente quien te conoce, quien te lee, quien te sigue, pues se identifica con todo lo que dices y con esos términos de manera particular. En el sector educativo eres definitivamente un ícono para seguir en el liderazgo y en las propuestas de cambio que generas. ¿Por qué educación? Sí, me preguntaste eso también. Imagínate que cuando yo era chiquita, yo soñaba con ser maestra y con ser artista. ¿Puedes creer, Ángela, que hoy soy las dos cosas? Eso es algo que todos los días me hace muy feliz. Y yo tuve una abuela que fue maestra de primero y segundo elemental, también era poeta. Y fue una abuela muy cercana a mí. Mira, yo empecé a entender desde mi adolescencia. Yo fui una niña muy curiosa, muy exploradora, muy llevada de su parecer, también decía mi papá, y no encajaba muy bien en el sistema educativo tradicional y cuestionaba muchísimo esta dinámica familiar que yo tenía. Por ejemplo, yo preguntaba mucho a mi papá, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mi papá me decía, porque sí, porque yo lo digo así, no tienes que preguntar más. Y en el colegio, a pesar de que yo estudié en un colegio de monjas, fue un colegio que dejó que yo pudiera aflorar todas estas inquietudes y que yo fuera poco a poco descubriendo a través de mi pensamiento creativo y esta mente inquieta en la que yo tenía, cómo podía eso darse en ese contexto, ¿sí? Entonces creo que esa época en el colegio me marcó bastante. Ya luego yo estudié artes y también empecé a ser profesora en academia, en la Universidad de Artes, y así fue como fui entendiendo que este proceso de pensamiento creativo, este proceso de producción de mi obra, de mi propia expresión, de mi propio pensamiento a través de los diferentes medios, para mí eran también un medio de poder movilizar el pensamiento y la mente de otros. Entonces, yo comencé como profesora del Departamento de Artes, de Arquitectura, Diseño, y luego llegué y conocí las aulas y las salas cunas, y me encontré en el año 2001 con el universo infantil, donde llegué como atelierista a un centro inspirado en la filosofía de Reggio Emilia. Ángela, me cambió la vida. O sea, no te lo puedo explicar. Yo pensé que eso iba a ser transitorio, pero absolutamente fascinada con la manera como los niños indagan, se preguntan, cómo los niños van respondiendo de una manera tan alegre a las invitaciones que yo formulaba. Y lo otro que me pareció fascinante fue que todo esto que yo estaba viendo en los estudiantes, Ángela, donde cada vez había más retos en la creatividad, en la curiosidad, en la búsqueda de diferentes medios o materiales, yo lo podía trabajar mucho con los maestros y los niños, en donde fui aprendiendo en esa época que cuando podemos generar estas oportunidades a los niños entre los 0 y los 5 años, pues vamos entonces creando ese fundamento sólido de lo que va a ser el ser humano después. Muy interesante, como no de manera intencional, pero de manera casual, entonces llegaste a cubrir tus dos sueños, el de ser artista, el de ser maestra, sí. Y luego comentas que te enfocaste en esa primera etapa de la vida. Sí me gustaría concentrarme un poco más ahí, porque a través de tu trabajo, pues, expresas y comentas cómo la educación de estos primeros años pues proponen lo que es un cambio social. Así es. Y eso parecería inalcanzable, cómo unos niños tan pequeños van a llegar a hacer un cambio social. Sería sumamente interesante para la comunidad comprender desde tu perspectiva qué es ese cambio social al que te refieres
y tal vez profundizar un poco más, porque yo te escucho de lo fascinante que fue escuchar las preguntas de los niños, los retos que tienen, y luego conectarme con lo que decías antes de cómo eras, muy curiosa, muy preguntadora, en una época donde posiblemente los adultos decían, bueno, porque sí y ya, Sí. y cómo tal vez tu experiencia propia hace que las propuestas para estos niños, que son los de la transformación social que queremos, tengan otro tipo de respuestas. Y ese mensaje, cómo puede llegar a nuestras escuelas, a nuestras maestras, de cómo manejar esas expectativas y esa curiosidad tan natural y tan genuina de los niños en esa etapa. Bueno, a ver, Ángela, yo podría primero que todo comenzar con algo, y es que todo este proceso a mí me fue convenciendo cada vez más de que cuando tú trabajas el arte y la educación, son los mejores agentes transformadores y son los mejores agentes para nosotros lograr ese impacto social. Mira, cuando hablamos del arte, hablamos de la creatividad, hablamos de desarrollar pensamiento crítico, hablamos de la poética, hablamos del simbolismo, hablamos de poder interpretar la vida de diferentes maneras, hablamos de poder conectar al ser humano con experiencias estéticas que enriquecen y dignifican su vida. Y cuando hablamos de la educación, hablamos del aprendizaje, hablamos del desarrollo del pleno potencial, hablamos de que un ser humano logre tener las herramientas, el equipaje que necesita para ser líder de su propia vida, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú juntas el arte y la educación, ahí entras en un mundo que te puede de verdad dar todos los recursos que necesitamos como seres humanos para enriquecer nuestra vida, para poder ver que la vida no es un mecanismo o simplemente un camino por el cual tú andas, ¿cierto? Sino que es lo que te provee a ti de diferentes preguntas, cuestionamientos, para que tú cada vez busques ser mejor. Ahora, cuando llegué al mundo de la primera infancia, Ángela, lo que fui entendiendo a través de estudiar mucho y de conversar con los pedagogos y con líderes educativos, es que ya yo no me quería dedicar a la educación superior. Yo ya lo que quería era poderme dedicar a la educación inicial, porque allí es cuando se va formando toda esta arquitectura cerebral. O sea, todos nosotros sabemos la importancia de esos primeros 1000 días, ¿cierto? Y sabemos que allí es donde tú vas haciendo todos estos tejidos neuronales que, si tienes un buen estímulo y si tienes un adulto con una intencionalidad y si tienes un entorno donde puedas realmente generar esas conexiones cuando eres muy pequeño, eso ya nunca en la vida lo vas a volver a desatar, ¿sí? Y ahí es cuando yo creo que la evidencia nos ha dicho que si logramos traer una educación sentida, una educación innovadora de calidad a estos años entre los 0 y los 5, pues logramos construir las bases sólidas a nivel social, emocional, cognitivo en los niños. Y además, pues estamos evitando, como ya nos lo ha dicho el profesor Heckman, por ejemplo, en sus estudios, estamos evitando embarazo adolescente, estamos evitando violencia intrafamiliar, estamos evitando, pues creo que haya muchas menos personas en las cárceles y mucho menos corrupción, en fin. Ahora, cuando tú trabajas con el niño, tú también estás conectándote con la familia, ¿cierto? Y ahí es cuando me parece que ya eso sí es lo máximo, ¿sí? Porque estás entonces pudiendo conectarte con lo que es ese entorno familiar, acompañando y aprendiendo de ellos para poder entonces mejorar no solamente la parte ya pedagógica, educativa, sino también
la parte, digamos, de crianza y de relacionamiento que tenemos en el hogar desde que nacemos. Absolutamente, y en eso coincidimos bastante. Como institución tenemos una apuesta a que es a través de la educación que se puede transformar la sociedad. Evidentemente traes a nuestro lema, a nuestro mensaje diario y a nuestra conquista diaria de sumar más personas que comprendan y que desde el corazón sientan que es la educación. Yo digo que la puerta de entrada y la puerta de salida para una mejor sociedad, para un mejor mundo. Y pero, sabes, Ángela, que en el 2008 tuve la oportunidad de llegar a trabajar a IoT como directora pedagógica, y todo esto que hemos hablado, que te he contado y que me estaba soñando, pues a IoT me dio la oportunidad de desarrollarlo desde la población más vulnerable. Y eso, yo creo que cuando ya puedes mirar desde el arte, desde la educación, un modelo educativo que le apuesta a una calidad para los niños, no importa dónde nazcan, sí que estamos viendo el impacto social que ustedes y nosotros nos estamos soñando, ¿verdad? Es así totalmente. Y fíjate que mencionas a Heckman y todos esos estudios, pero verlo en la práctica, ver cómo desde IoT, que era justamente mi próxima pregunta, cómo es ese sueño de tener esas propuestas. He tenido la oportunidad de visitarlos y de ver cómo, independientemente del contexto, del estrato socioeconómico de esta población infantil, pues tiene un servicio educativo de calidad, pero por lo que decías antes, estamos muy conscientes de esa arquitectura cerebral, de esos primeros 1000 días, de cómo se trabaja para potenciar luego todo el resto de su vida de aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo, pero necesitamos esa base, esa zapata. Cuéntanos un poco más de ello tú, para la comunidad que tal vez lo ha escuchado de referencia, María Adelaida, desde el sueño hasta la fecha, ¿cómo ha ido evolucionando a ello tú? Ay, me fascina esa pregunta desde el sueño. Mira, nosotros comenzamos en el 2008 soñando transformar las comunidades de una manera innovadora y sostenible a través del pleno desarrollo del potencial de los niños y las niñas entre los 0 y los 5 años. Y para lograrlo, nosotros nos inspiramos en la filosofía educativa de Reggio Emilia, que invito a todos a que conozcan un poco más sobre ella, pero nos preguntamos mucho, sí, sobre los principios fundamentales de la filosofía, pero sobre todo sobre nuestro contexto, sobre cuáles eran los retos de nosotros como educadores en ese momento y cómo podríamos inspirarnos en ello, interpretarlo desde nuestro contexto y desarrollar entonces una experiencia educativa que abrazara el arte, que abrazara el juego, el aprendizaje lúdico, la exploración, la investigación, el arte como herramienta de aprendizaje, la documentación que hace muy visible esos procesos de aprendizaje de los niños y que abriera todos sus momentos cotidianos a las familias para que pudiéramos conectarnos con ellas, para que pudiéramos involucrarlos muchísimo en los diferentes aspectos que se dan en la vida de los niños. Entonces, comenzamos con este sueño, primero que todo abriendo centros educativos, centros que, mira esta cosa tan hermosa, le estaban apostando a atender a las familias en población muy vulnerable gracias a la alianza con el gobierno nacional. Nosotros somos operadores del Instituto de Bienestar Familiar, también de la Alcaldía de Medellín, lo fuimos de la Alcaldía de Barranquilla y otros municipios, pero también estábamos buscando que este modelo educativo se implementara en centros que atienden familias de medianos ingresos y de altos ingresos. Así podíamos apostarle a que es posible llevar una alta calidad a todos los niños, no importa dónde nazcan, porque lo que más tienen es el derecho a tenerlo, ¿verdad? Y afortunadamente, Ángela, en estos 14 años, pues hemos tenido una evidencia a través de un estudio longitudinal que nos ha dicho a nosotros y al país, porque desde ese momento estamos siendo referentes de buenas prácticas, que le está diciendo, hombre, sí se puede,
sí se puede generar ese impacto social, se puede cerrar la brecha desde el desarrollo del potencial de los niños. Ahora, no ha sido suficiente, Ángela, porque cuando queremos y de verdad le estamos apostando a una transformación, no lo podemos hacer solamente a través de los centros directos que estamos operando, sino que ya nosotros también lo hemos venido haciendo en los últimos años a través de los proyectos con enfoque sistémico, a través de las consultorías, a través de compartir nuestra experiencia de conocimiento con otros. Lo estamos haciendo a través de esta gran comunidad de aprendizaje, la red AEO2, que es una plataforma digital de aprendizaje online. Todos muy invitados a que la visiten. Gracias. Sí, sí. Y allí lo que hacemos también es entonces compartir más de 1.500 contenidos de manera gratuita con diferentes educadores, familias. Ahora, hay algo fundamental, Ángela, y es que lo vivimos ustedes y nosotros. Si no movilizamos a otros, esto no es posible. Todo lo que AEO2 ha logrado hasta hoy es gracias a las alianzas y gracias a que a través de la abogacía, la movilización, la incidencia, pues trabajamos con el sector público, con el sector privado y vamos entonces jalonando, ¿sí?, a otros actores y a otros sectores para que juntos le trabajemos a este movimiento por una infancia libre y feliz. Excelente. Y cuántas buenas noticias, porque toda la comunidad que te escucha va a estar buscando, porque sí es cierto, y quiero moverme para allá, casi finalizando nuestra conversación desde el corazón de la educación, y es que todo eso que cuentas, que tomo muchas notas de cómo hacer esa propuesta real, creíble, vivirla, tener esa experiencia longitudinal, cuánta seriedad y profundidad en la propuesta de trabajo que han hecho. Eso también es un mensaje para todos los que trabajamos por educación. No basta con hacerlo, hay que documentarlo y hay que compartirlo. Qué generosidad el saber que eso que ustedes con tanto esfuerzo han logrado, que da resultado, pues ahora lo pongan a disposición para que más niñas y niños puedan recibir esto. Que ustedes tal vez en menor escala, porque como dicen, nunca es suficiente. Si cada niño y niña del mundo nace con el derecho a una educación de calidad y solo el nacer con el derecho ya nos obliga a no quedarnos con todo esto para nosotros solos, sino que hay que abrirse y compartirlo. Qué bueno, y justo eso es lo que quiero, María Adelaida, pedirte con esa generosidad que AEO2 ha demostrado a toda la comunidad educativa de Colombia y de Latinoamérica, que nos sirven de referente, nos llena incluso de ilusión poder aprender de ustedes. ¿Qué le decimos a esas maestras, a esas agentes de cambio, a esas familias que muchas veces todavía no han tenido la oportunidad de llevar sus niños y niñas a un centro de atención de primera infancia o a un preescolar? En nuestro país tenemos ambas alternativas, tanto centros de atención a primera infancia para los primeros años, como luego más formalmente insertarse al sistema educativo a partir de los 4 años, pero no todas las familias llegan a tiempo, no todas las familias llegan a ese tiempo de los primeros 1000 días de los niños y las niñas. Y no todas las maestras tienen la oportunidad de formarse o de acceder a esa formación de valor, la que ustedes proponen, la que nosotros proponemos, la que está disponible, pero no siempre se llega a tiempo. ¿Cuál es el mensaje para que esos niños y niñas curiosos por naturaleza, exploradores por naturaleza, llenos de deseos de explorar el mundo y de aprender con el mundo, y esos adultos que le acompañan, qué deben saber? ¿Qué mensaje le deja María Adelaida a nuestra comunidad que está compuesta por maestras, por directores y por familias, y quieren hacerlo lo mejor posible, pero no siempre cuentan a la mano con las herramientas para lograrlo? Wow, qué lindo, qué poderoso. Gracias. A ver, el mensaje primero que quiero dar es invitarlos a verse a ustedes mismos, a nosotros mismos, desde la posibilidad, ¿sí? Y a que nosotros veamos al niño y a la niña, a la infancia, absolutamente capaz y potente al aprender, para que nosotros seamos unos adultos
como ellos lo merecen. Un adulto que está al lado del niño, de la niña. Un adulto que co-construye y co-crea con él y con ella. Y que además, como estamos ubicados, anclados desde la posibilidad, pues somos capaces de optimizar nuestros recursos, de crear diferentes oportunidades para que el aprendizaje sea cada vez más sentido, sea cada vez más rico, ¿sí? En diferentes recursos, herramientas. Yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos volver a descubrir y asombrarnos por las pequeñas cosas que nos da la vida y nos da el día a día, de manera que podamos asegurar que ese cotidiano que vivimos con los niños y las niñas es absolutamente extraordinario y que nosotros, cuando nos miremos al espejo, veamos nuestros ojos brillar y cuando veamos a nuestros niños, vemos que sus ojos también bien brillan. Ese es el sueño. Qué Gracias. buen mensaje nos dejas. Gracias, María Adelaida. No te imaginas el bien que nos hace como comunidad, el bien que le hace a cada una de las maestras que te van a estar escuchando, a las madres, ver y permitirlo hacerlo desde la posibilidad, no desde la carencia, desde la posibilidad, desde las oportunidades. Yo tomo la nota también para despedirnos de esta conversación tan valiosa desde el corazón de la educación, que hemos tenido el lujo de contar con una colega y amiga que nos visita desde Colombia, María Adelaida, quedarnos con ese mensaje, verlo desde la posibilidad. Voy a reiterar que no desde la carencia, porque hemos conversado últimamente sobre esto, sobre dejar de ver lo que nos falta en la escuela y empezar a ver lo que tenemos y potenciar lo que tenemos. Y yo te escucho hablar y me acordaba de una de mis frases favoritas del Principito, que es uno de mis libros favoritos, y es esa sorpresa que tiene el Principito cuando dice: los adultos todos fueron niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. ¿Y qué tal si además de empezar a ver desde la posibilidad, permitimos un poco más? Permitimos la exploración, la curiosidad y empezamos a ver el mundo de una forma distinta, con una emoción y una pasión que nos caracteriza como comunidad educativa y lo necesitamos. Y empezamos a recordarnos lo bonita que es la vida a través de la educación, recordando que es la transformación del mundo. Nosotros desde el Instituto 512 y desde el programa Desde el Corazón de la Educación queremos una vez más agradecer a nuestra invitada María Adelaida López y agradecerles a ustedes, comunidad 512, que se suman, que escuchan, que reflexionan, para mantener muy abiertos los ojos y el corazón, los oídos, y estar dispuestos a estar en constante transformación para poder garantizar un mundo mejor a los niños y a las niñas y a nosotros mismos. Siempre recuerdo la vejez que quiero vivir, y la vejez que quiero vivir es una donde los niños y las niñas con los que trabajamos el día de hoy sean agentes de cambio y transformación y sean personas felices, productos de todos los esfuerzos que podamos hacer en esta etapa de sus aprendizajes. Gracias, gracias, gracias por conectarse y será hasta una próxima ocasión donde estaremos hablando desde el corazón de la educación.